Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, el día domingo 16 de agosto del año 2020 vamos a tener dentro de la liturgia de la misa tres lecturas que prácticamente nos invitan a mirar lo que es la Iglesia Católica. Lo que Cristo Jesús ha querido con todas las naciones. Miramos el libro del profeta Isaías, miramos el libro de Romanos, miramos el Evangelio y todas en conjunto nos muestran cómo el Señor Dios está dado para todos los pueblos. Y todo se inicia con un pueblo. Eso es lo que se llama el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Antiguo, pues el término es bastante claro. Testamento, tal vez hay que hacer un poco de aclaración, porque testamento significa pacto o alianza, dentro de la realidad bíblica. Entonces, cuando se habla antiguo pacto, o antigua alianza, antiguo testamento, es un pacto, una alianza que hizo Dios Yahvé con un pueblo, con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, entonces, Nuevo Testamento, pacto, alianza, un nuevo pacto, una nueva alianza, que hace Dios Yahvé en su Hijo Jesucristo con toda la humanidad. Es decir, que el mensaje de salvación, la economía de la salvación, el plan de salvación, ¿no?, que tiene Dios Yahvé, pues es dado para todos nosotros, para toda la humanidad. Por eso hablamos allí de Iglesia Católica, esa imagen y ese texto que está detrás de mí, pues el Vaticano, pues es donde está la sede de Pedro, el que pastorea, el vicario de Cristo que pastorea la grey de la iglesia, al pueblo de Dios, el nuevo pacto. Ahí estamos todos nosotros. Mire lo que dice la primera lectura que se va a proclamar el día en la misa, el día 16 de agosto, el domingo. Dice así: así dice Yahvé, tomamos su capítulo 56, verso primero, después pasa al verso 6 y 7 de ese capítulo 56. Dice así: así dice Yahvé, actúen correctamente y hagan lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Le está hablando al pueblo judío. Su justicia se está acercando, ¿no?, y está a punto de aparecer. Actúen correctamente y hagan lo debido. Eso es a los judíos. En el verso 6 dice lo siguiente: y a los extranjeros que se han puesto de parte de Yahvé para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores, obedecerle, amar y servir. Para eso es que uno se acerca a Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo, amarlo y servirle. Entonces, aquellos que han querido hacer eso, pero que son extranjeros, que no hacen parte de la raza judía, que no tienen sangre judía, entonces el Señor también los invita. Que a los extranjeros que se han puesto de parte de Yahvé para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo, los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La iglesia. Para todos los pueblos. La iglesia. Iglesia católica. Muchos hermanos protestantes preguntan de una manera, creo que con recta intención, pero algo infantil: ¿dónde dice la Biblia la palabra católico? Si la palabra católico no aparece en la Biblia, ustedes no son la iglesia de Cristo Jesús, es una iglesia apóstata, mentirosa, corrupta. Claro, Constantino la fundó. Esos planteamientos y esas afirmaciones pues carecen de seriedad intelectual y obviamente carecen de verdad. Kathos, católico, viene de kathos, un término griego que significa universal. Universal significa que está dado para todo el mundo, todos los pueblos, como decía aquí el profeta Isaías. Entonces, como la Biblia, el Nuevo Testamento fue traducido al griego, escrito en griego, pues cuando el Señor dice vayan por todo el mundo,
Anuncie la buena noticia a todas las naciones. El término que se utiliza en griego es kathos. Kathos. Ahora bien, cuando leemos las cartas de San Ignacio de Antioquía dirigida a una población, Esmirna, si no estoy mal, dice que donde está el obispo, palabras menos, palabras más, donde está el obispo, está la Iglesia Católica. Eso fue más o menos en el año 107, 110, algo así. Mire, estoy hablando del siglo II, año 107, 110, y ya el término católico existía. Entonces, cuando se habla de kathos griego, significa universal, significa para todo el mundo. El nombre católico no es como decir iglesia pare de sufrir, iglesia luz del mundo, iglesia río de agua viva, iglesia Betel, primera iglesia bautista del norte. No, eso no es el nombre de la iglesia católica. Eso no significa católico. Significa es iglesia para todo el mundo, para todas las naciones. Todos están invitados a participar de lo que dice aquí el profeta Isaías. Está hablando de una profecía. Y a los extranjeros que se han puesto de parte de Yahvé para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores, hacemos eso, los que seguimos a Cristo, a Dios, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo, lo llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, como es casa de oración para todos los pueblos, de acuerdo a ese segundo pacto o nuevo pacto, Nuevo Testamento, pues la misma Sagrada Escritura nos invita a que se siga haciendo esa invitación, porque eso hace parte de la economía de la salvación, del plan de salvación que el Señor tenía planeado desde antiguo. Entonces vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20, y nos dice claramente, da unas instrucciones. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado, ¿no?, a todas las gentes. Enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado, ¿no? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La gran comisión, la evangelización, lo que tenemos que hacer. Y durante todo ese proceso, pues precisamente nos vamos santificando, el Señor nos va acompañando, constituyó una iglesia, está auspiciada por el Espíritu Santo, la ilumina, la guía, la ha provisto de apóstoles, maestros, evangelizadores, profetas, para la consolidación de la misma, ¿no? En ella entonces el Espíritu Santo pues nos va encaminando, nos va formando y nos lleva al pleno conocimiento de la verdad. Esa iglesia, como está fundada por Jesucristo, que es la verdad, es el camino y que nos da la vida, pues esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. Al estar la verdad allí, no es una verdad cuasi verdad, pseudo verdad, una de las verdades, no, es la verdad, es una cuestión absoluta. Y nosotros que hacemos parte de esa iglesia católica, que hacemos parte de ese pueblo que el Señor ha querido elegir, ya no el pueblo judío únicamente, sino todas las naciones, pues eso somos nosotros, porque nosotros no somos judíos. Y estamos invitados a evangelizar y llevar esta noticia, ¿no?, este nuevo pacto a todas las naciones. Pues bien, hay otras religiones que nunca han conocido la realidad cristiana, y hay otros que, siendo cristianos católicos, se apartaron. Se apartaron de la universalidad. Formaron todo aparte. Esos son los que llaman los hermanos separados, porque ellos son los que se apartaron. Nosotros no nos apartamos, ellos fueron los que se apartaron. Entonces, han roto la universalidad. Se han salido del cuerpo de Cristo. Ya tienen varios cuerpos. Se desmembraron del cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza.
Y entonces por eso son iglesias que le han causado heridas al cuerpo de Cristo. Y ellas están desprendidas de la realidad de Cristo, ¿no? Porque ya no pertenecen al cuerpo de Cristo. Tienen otro cuerpo y parte del cuerpo de Cristo, pero separados. Entonces, cuando las ramas se separan del árbol de la uva, tomando esa parábola que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, pues a esa rama que se desprendió del cuerpo, del árbol que es Cristo Jesús, pues ¿qué nutrientes le va a pasar? Ya no le pasan los nutrientes, ¿no?, para que arroje un buen fruto. Entonces por eso las iglesias protestantes todas tienen, a separarse del árbol de la uva, pues ¿qué frutos puedes dar? ¿Qué frutos van a dar? Entonces dan otros frutos, pero no los frutos de ese cuerpo, de algo de ese cuerpo toman, pero no la totalidad. Entonces ahí es donde están las grandes fracturas y la gran herida a ese cuerpo. La Iglesia Universal es una porque sus miembros están unidos bajo un mismo gobierno. Las iglesias protestantes no. Vaya, dígale a un bautista si se deja gobernar por un adventista o un testigo de Jehová. Por supuesto que no. Las iglesias no denominacionales es así que menos tienen congruencia, organización de estructura, porque son iglesias o cuerpos acéfalos, es decir, sin cabeza. No le tiene que dar cuenta a nadie, ni de la economía, ni de los diezmos, ni nada de esas cosas. Bien. La Iglesia Universal es una también porque profesan todos la misma fe. Las iglesias protestantes no tienen la misma fe. Unos creen que hay que bautizar niños, otros dicen que no, unos dicen que el día del Señor es el sábado, otros dicen no, que es el domingo, ¿no? Unos dicen que Dios es trino, otros dicen no, que es unicitario, o sea que no profesan la misma fe. Al no profesar la misma fe es porque tienen pues un espíritu que no es el Espíritu Santo. Y la Iglesia Universal también es una porque se unen todos en un culto común. El altar, la Eucaristía. El culto de los testigos de Jehová es distinto al culto de un mormón, el culto de un calvinista es distinto al culto de un pentecostal, y eso es así. No tienen un mismo culto. Todos le dan culto a Dios, pero no un mismo culto. Entonces la iglesia tiene esa nota característica de la unidad, precisamente porque tiene esa universalidad que es para todos. Esa es la iglesia católica. Tiene estructura, tiene congruencia, es orgánica, es completa y compacta. Ahora bien, ¿que tiene pecado? Por supuesto. ¿Que hay desavenencias? Claro que sí. ¿Que está en apostasía? Sin duda. ¿Que hay un conato de cisma? Desde luego. Y todo eso está anunciado. Todo eso está anunciado en la palabra del Señor. Simplemente leamos las cartas de Pablo, los evangelios. Cuídense porque hay unos que saldrán de ustedes y los van a engañar y van a decir una serie de mentiras y van a predicar otro evangelio. Tengan cuidado porque hay lobos en medio de ustedes, las ovejas, y están disfrazados como ovejas. Todo eso está allí. Y a unos tesalonicenses le preguntan a Pablo que cuándo van a hacer las señales, o cuáles son las señales de que el advenimiento, la segunda venida de Cristo Jesús. Y Pablo responde, primero tiene que suscitarse una apostasía. Bien, cuando le preguntaron eso a Pablo, pues no hay apostasía, al contrario, estaba floreciendo la fe. Pero ya se cumplió y empezó más o menos ya concretamente con Martín Lutero en el siglo XVI y ya con mayor fuerza y de una manera clandestina, ¿no? Fue a partir de finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y el XX ni se diga. Y ahora lo que estamos viendo en el XXI, pues ya usted lo puede ver. Pero esa es la iglesia de Cristo. Jesucristo escogió no a ningunos santos. Escogió a Pedro, Tomás, Judas, personas, cada una con su carácter, su temperamento, sus errores. Fíjense, Santiago y Juan querían ser los primeros, ¿no?
querían estar en el reino de los cielos, uno a su derecha, a su izquierda, eso quería su mamá. El Señor les dijo, bueno, ¿ustedes qué es lo que les pasa? Los gobernantes de este mundo los oprimen, no debe ser así entre ustedes, más bien tienen que hacerse servidores, esclavos de los otros. Esa es la iglesia. La iglesia es santa porque su fundador es santo y la iglesia pues ha tenido muchos santos porque han sabido asumir esa invitación y el llamado universal, sean santos como mi Padre del cielo es santo. Eso es que es un proceso. ¿O usted cree que en los adventistas, pentecostales, testigos de Jehová no hay pecadores? ¿Usted cree eso? Por Dios santo. ¿Qué es lo que dicen de la iglesia católica? Usted ve los testimonios de algunos hermanos protestantes que se han salido de la iglesia católica precisamente porque nunca la conocieron, nunca conocieron la doctrina, su enseñanza, su historia, jamás. Entonces, ¿qué se quedaron? Con alguna catequesis de la primera comunión, algo así, crecieron y se fueron. Y entonces, durante mucho tiempo, pues estuvieron en pecado y cuando por gracia del Señor conocieron a algunos de estos grupos protestantes, entonces el testimonio que eran. Cuando yo era católico, mire esa frase, cuando yo era católico, yo era un borracho, yo era un sinvergüenza, yo le pegaba a mi mujer, yo era un marihuanero, yo era lo peor cuando yo era católico. ¿Qué indica eso? Uno me pregunta, si en verdad usted sí era católico, seguramente no, porque si usted hubiera sido católico no hubiera sido así. Creo que uno tiene que analizar la historia, analizar los contextos, la cultura, la sociedad, ¿no? A estudiar observar todas estas realidades del fenómeno social y la realidad de las iglesias para ir comprendiendo que la Iglesia Católica, a pesar de sus múltiples pecados y sus grandes crímenes a lo largo de la historia, es la iglesia que Cristo edificó. Se mantiene, está bien estructurada, pero obviamente está siendo remecida, ¿no? Y atacada por el maligno. Desde dentro y desde afuera. Pero existe la promesa de nuestro Señor Jesucristo, existen personas de fe, existen personas que se mantienen firmes en Cristo Jesús porque han sabido cimentar su vida sobre la roca que es Cristo. Ese Cristo que ha fundado una iglesia, ese Cristo Jesús que la ha provisto, ¿no? Para su mejor estructura, esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad y esa iglesia que está inspirada, soportada e iluminada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos, usted que es católico, siéntase más bien invitado y compelido a ayudar a que la Iglesia Católica sea luz, porque nosotros somos luz del mundo y somos sal de la tierra. No nos dejemos envenenar y contaminar por todas estas aires pestilentes, ¿no? De la nueva era, del gnosticismo, del relativismo, porque son realidades, etcétera, etcétera, que son realidades que apestan, ¿no? Todo el olor de Cristo. Usted es bautizado, usted hace parte de la Iglesia Católica, conforme al nuevo pacto dentro de esta economía de salvación. Fortalézcase en la fe, estudie la Sagrada Escritura, acérquese a un buen sacerdote que lo encamine, que lo dirija. Nunca deje de orar y mesura y discernimiento frente a los signos de los tiempos que no son muy buenos. Pero esa es la Iglesia Católica. Está siendo remecida la barca de Pedro, pero los que han sido buenos marineros, ¿no? Y que han sabido sortear y aprender el arte de navegar, vamos a salir adelante. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.